Buenas, vamos a hablar sobre la parte más importante de la iglesia, como el retablo, el altar y el sagrario. Bueno, el altar mayor, el de la nave central de la iglesia, estamos con una iglesia gótica de 3 naves, pues es un altar de plateresco, de la época del Renacimiento. Si se dan cuenta, pues el altar consta de 5 calles y 4 cuerpos. Las calles las vemos en sentido horizontal, no, perdón, vertical, y los cuerpos en sentido horizontal. Una cosa que hay que destacar en este retablo, que precisamente lo que narra es la vida del niño Jesús, de Jesucristo, desde lo que es la escena central, que aunque parezca el nacimiento, no es el nacimiento, es la escena de la circuncisión del niño Dios. Pues lo que hay que destacar es que las escenas están desordenadas. Si ven, no tiene sentido que empiece, por ejemplo, con la huida a Egipto, continúe con la coronación de espinas, la circuncisión, el paso tan gigantesco que da hasta Jesús con la cruz a cuestas, la oración en el huerto, la resurrección, fíjense dónde aparece, la oración en el templo, la asunción, la bajada del infierno, el prendimiento, la flagelación, Jesús con el manto púrpura, crucifixión, descendimiento y sepulcro. Esas 3 últimas escenas son las únicas que aparecen con un orden lógico, ¿no? La crucifixión en el centro, que es lo más lógico que aparezca, y el resto. ¿Por qué están desordenadas? Posiblemente porque se deshizo este retablo para someterlo a algún trabajo de restauración o de limpieza, y a la hora de montarlo no tuvieron en cuenta el orden de las escenas. Bueno, nada más, como veis, es un retablo en madera tallada y policromada, y como he dicho, pues de época del Renacimiento, siglo XV. Aún más antiguo que este es el retablo del Sagrario, que ahora vamos a visitar. Bueno, con respecto al altar, la mesa del altar no tiene tampoco nada en especial que contar. Es una mesa de granito que después fue revestida de madera. Tras el Concilio Vaticano II, concilio malinterpretado, en el sentido de que lo que decía era que el sacerdote tenía que dar la misa de cara al pueblo y estar más cerca del pueblo, ya que antes del Concilio Vaticano II las Eucaristías se decían en latín y mirando hacia el altar. El altar estaba justamente donde está ahora la sillería, estaba adosado a la parte de atrás, y con el Concilio Vaticano II quitaron aquel altar, quitaron el púlpito, está en una de estas columnas, unas barandas que cerraban lo que es toda la capilla central, y fue todo eso, como he comentado, por una malinterpretación del concilio, ¿no? Como esto pues, pasó en muchas iglesias, realmente se hicieron muchas barbaridades en el concilio en lo que es el punto de vista artístico. Y como he dicho, pues nada, el altar tampoco tiene nada más de singular, solamente comentar esa anécdota. Bueno, nos encontramos en la capilla del Sagrario. Esta capilla es la más antigua de la parroquia, al igual que el retablo. Estamos hablando de un estilo gótico, muy poco común en la zona, en la provincia de Córdoba. Tan solo hay 2 que se asemejan. Uno está en la Catedral de Córdoba y otro en una iglesia del pueblo de Espejo. Bueno, comentarles que es una capilla funeraria. Esta capilla la mandó construir Antón Ruiz de Morales para ser enterrado aquí. Fue el que fundó la capilla. Posteriormente no fue enterrado aquí, fue enterrado en la mezquita Catedral de Córdoba. Bueno, destacar un retablo, como he dicho, hecho a base de tablas de pintura sobre tabla, con un estilo artístico que fusiona el Renacimiento italiano con la pintura flamenca de Flandes. Como veis, por ejemplo, destacar
en la Anunciación, que tenéis por ejemplo en el centro, si comparáis con un cuadro de Botticelli, pues esos dorados, esa profundidad, ese bordeado de dorado es muy característico de la época esta que hemos hablado, del Renacimiento italiano. Contaros que, bueno, están todas las escenas encabezadas por una moldura de estilo gótico y en la parte central está el sagrario. Se hablaba de que posiblemente aquí hubiera otra tabla, otra pintura, y se quitó para sustituirla por el sagrario. Bueno, las escenas que vemos son, aquí aparece la muerte de Cristo, aquí aparece el abrazo de San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de la Virgen, los abuelos del Niño Jesús, en la puerta dorada de Jerusalén. La anunciación del ángel a la Virgen María, cuando le anuncia para comunicarle que va a ser la elegida para concebir su vientre el niño Dios, ¿no? Ahí tenéis la presentación de la Virgen en el templo. Si os dais cuenta, estas pinturas que veis aquí, que aparece San Joaquín y Santa Ana, si os fijáis en el ropaje y en las barbas, son los mismos que aparecen en esta parte de aquí, ¿lo veis? Son los padres de la Virgen, y la Virgen es la que va subiendo los peldaños de la escalera que va presentada al templo. Aquí hay un personaje que aparece, el que está más pegado a la derecha, detrás de este personaje que tiene como una especie de corderito en los brazos. Según hay algunas historias por ahí que parece que comentan que es el autor de las pinturas, que se autorretrató en esta tabla, ¿no? El tránsito o muerte tránsito de la Virgen, que es la escena que veis aquí a la izquierda, y la presentación del niño. Como veis, vuelve a aparecer ahí la imagen del Niño Dios, aparece muy pequeñito, ¿no lo veis? Portado por San Joaquín. Y bueno, en la parte central está la Virgen de la Asunción. Es una Virgen rodeada de ángeles, como veis, y encabezado también por unas molduras de estilo gótico. Y luego también podéis hacer una reseña de lo que es el suelo y el azulejo de lo que es la iglesia, de lo que es la capilla, perdón. El suelo es una especie de... simula un poco al... ¿Cómo decirlo? Antonio, ayúdame. A los mosaicos romanos, o menos que tenga nada que ver, pero es si os dais cuenta, tiene ese aire de tipo de mosaico. Y luego el azulejo, pues también es de la época de la capilla, y como veis aparecen también una serie de escudos, es un azulejo también muy característico, ¿no? Las verjas también, pero vamos. Y luego, ya que está aquí, pues hablar un poquito de la talla de San Pedro, una talla de estilo barroco, final del Renacimiento, principio del barroco, que esta talla estuvo mucho tiempo en Posadilla, ya que allí Posadilla el patrón es San Pedro. Al ser una de las aldeas de Fontevejuna, pues como que todo lo de Fontevejuna era para todo, entonces se lo llevaron allí y lo trajeron tras varios años con un estado de conservación muy deteriorado. Entonces Miguel Arjona lo restauró y le dio la pátina y la policromía que luce actualmente. Es una talla también bastante valiosa. Y bueno, este cuadro también, que es el cuadro de la resurrección del Señor, como veis aparece la imagen de Cristo triunfante sobre el ataúd, sobre el sepulcro, y a sus pies todos los romanos, pues vencidos al descubrir que realmente se trataba del Hijo de Dios, ¿no? Este cuadro ha sido expuesto varias veces en exposiciones en Córdoba capital, dado el valor que tiene.